Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Placer, señores, estar con todos ustedes en el inicio de la tercera temporada de La Mesa Legal Podcast. Luego de una pausa que hicimos tras la finalización de la segunda, pero les quiero confesar que esta temporada va a estar buenísima y ustedes verán en lo adelante que así será. Vamos a iniciar esta tercera temporada con una joya de invitada, con unos temas increíblemente exquisitos y sobre todo, muy importante, que están en la palestra pública justamente en estos momentos. Para mí es un grandioso placer y un honor compartir este espacio con la colega Patricia Santana Nina, quien es una experta en derecho constitucional, es una experta en derechos humanos, es una experta en temas de paridad y bueno, tantos temas, tantas conversaciones que se pueden sostener con ella y queremos darle las gracias inmediatamente por participar con nosotros. Patricia, te lo agradezco en el alma. Qué bueno estar aquí contigo. La verdad es que gracias a ti por la invitación. Yo la verdad es que estoy contentísima de estar aquí, contentísima de ser parte de este proyecto y nada, aquí estamos. Quiero reiterarte las gracias por tu tiempo y vamos desde ya a conversar una serie de cosas importantes que andan por ahí y bueno, y voy a confesar que tuvimos la oportunidad de coincidir con la licenciada Patricia Santana en una audiencia en el Tribunal Constitucional y bueno, y ahí esperando rol y eso, coordinamos realizar esta entrevista, pero todo se adelantó, tengo que confesarlo, producto de uno de los temas que vamos a tener hoy aquí en la Mesa Legal. Así que, Patricia, se impuso nosotros adelantar esta conversación. Sí, bueno, eso era el destino. Era el destino. Quiso que estuviéramos aquí juntos y estuviéramos hablando de algo que probablemente le va a interesar a todo el que nos escucha y nos ve. Patricia, mira, antes de conversar temas de fondo, ¿de dónde a ti te nace esta vocación por el derecho público? Digo derecho público porque son varias ramas en las cuales tú has estado involucrada en tu ejercicio profesional, quizás alguno con mayor énfasis que otro, ¿verdad? Pero ¿cuándo te nace a ti, a Patricia Santana, toda esta vocación por esta área del derecho? Bueno, yo elegí estudiar Derecho primero porque me apasionaba. Yo pienso que había una sensibilidad para problemas sociales ya insertada en mí. Mis padres, de hecho, fueron personas que estuvieron involucradas con algunos momentos donde la revolución política o el contexto del momento les obligó a ser parte de todo lo que significa la construcción de la democracia en nuestro país. Y yo pienso que tengo esa vena insertada por parte de mi familia. Y desde que estaba en el colegio, yo era como de las que armaba las protestas en el colegio. La que se quejaba. La que hacía las revoluciones, la que siempre la mandaban a la dirección porque llevaba y hacía una campaña dentro del colegio. Entonces creo que eso ya La estaba... que defendía también. La que defendía también, la que si hacíamos algo en grupo daba la cara. Entonces... si alguno de mis profesores ve o escucha este podcast, dirá, sí, es cierto, Patricia me dio unos cuantos dolores de cabeza por eso. Y bueno, yo era muy buena en matemáticas y todo el mundo apostaba a que yo estudiara ingeniería. Generalmente es como
raro escuchar a alguien dedicado al mundo de la ciencia jurídica hablar de números. Sí, Yo sí, creo que sí. tú eras la segunda persona que escucho en mi vida que era buena en Yo matemáticas. era muy buena en matemáticas y todo el mundo apostaba que yo estudiara ingeniería. Y yo, pero es que yo quiero estudiar Derecho. Entonces en mi formulario, si el archivo de la Ajá. universidad anda por ahí, debe estar, porque yo llegué a poner Ingeniería Telemática. Y luego puse Derecho, Ajá. y luego puse Ingeniería Telemática en lapicero. Porque Ok. ya di que ya Era estaba la ya, esa era definitiva. la definitiva. Y luego con un liquid paper le Ajá. pasé. Y así me cambié y puse la carrera que quería hacer y al final eso fue lo que estudié y desde el principio, en la época en la que yo estudié, que no hace muchos años, la carrera estaba dividida en derecho público y privado. Yo Ujú, me fui por el área de derecho público y ujú, siempre ha sido mi pasión porque creo que es el área del derecho que es más cercano a la gente. ujú. Y bueno, yo como defensora de derechos humanos también siempre he querido tener esa cercanía. Y luego de ya de tu experiencia como estudiante, te gradúas, empieza tu ejercicio profesional. A través de los años, ¿qué has pensado? ¿Confirmas que elegiste la mejor área Claro, que iba acorde a tu claro, vocación? claro. ¿O los años también te han hecho ver quizás algunas otras cosas? No, el tiempo me ha encaminado por el mismo camino de derecho público. Yo fui jueza, estudié en la Escuela Nacional de la Judicatura y por tanto recibí esa formación de derecho judicial y durante mi formación esa era el área donde yo más me Mm, destacaba. Y por ejemplo, en la Escuela Nacional de la Judicatura da una formación muy buena y muy importante en materia de derecho constitucional. Ellos formaron, en ese momento me formaron, el derecho constitucional era transversal y lo ujú, sigue siendo a todo lo que se da en la Escuela Nacional de la Judicatura. Y decían, Patricia siempre ve más allá ujú, ujú, de lo que ujú, uno normalmente ve. ujú, Entonces ahí supe que quería estudiar derecho constitucional, me especialicé en eso, luego conocí el derecho administrativo y ujú. creo que son hermanas, Sí, son carreras, va, va, especialidades hermanas, va una como de la mano de la y otra. hice la especialidad. Y ya cuando me independicé y decidí acercarme a este mundo de defensa de derechos humanos, Ujú, eh, con mucha inclinación a defensa de los derechos de las mujeres, ujú. es cuando decido entonces hacer la especialidad en género y justicia, que también hice, y creo que con eso más o menos he ido consolidando pues, mi ejercicio en esa área muy particular. Ya vamos mencionando algunos de los temas sobre los Sí. cuales nosotros vamos a ir ahora aterrizando un poquito. Vamos a empezar un poquito macro y entonces seguimos todo ese hilo conductor hacia adelante. La Constitución en la República Dominicana. A veces uno siente que temas legales y temas constitucionales es del deber de quienes ejercen el derecho aquí en la República Dominicana y la ciudadanía como que está aparte de todo esto. Y muchas veces nos preguntamos por qué ha sido tan difícil llevar la Constitución y el aprendizaje de la Constitución, de los deberes, de los derechos, de las obligaciones, a la ciudadanía en sentido general. ¿Qué opinión te merece de que quizás hoy en la República Dominicana el ciudadano común, me refiero, no hace acopio de una Constitución que le pertenece? ¿Qué te parece a ti? Hay unos trasfondos que, que impactan en general eh, en toda la ciudadanía y Mm, en cómo nosotros podemos, como democracia, fortalecernos o debilitarnos. Y mm, es el tema de la educación. mm, Eh, y aquí hay un problema de educación y aquí hay muchos problemas que se resolverían
si se dictan políticas públicas que garanticen el acceso a la educación y que se encarguen de educar a la gente. Hace falta campañas educativas. Yo sé que el Tribunal Constitucional en una época hizo un esfuerzo por hacer campañas educativas a la sociedad para que conozcan la Constitución, a las personas. Y eso es muy importante, que la gente sepa y sea consciente, no solamente de sus propios derechos, sino de los derechos también de las demás personas. ¿Y dónde finalizan los propios y dónde también? Finalizan los propios. Y no es necesariamente yo no creo que finalicen, sino que para poder convivir tiene que haber límites en el ejercicio de nuestros derechos. Correcto. Límites, claro, que sean límites razonables, que sean límites que sean pautados por los propios principios de la Constitución y por el razonamiento común. Entonces, la Constitución fue diseñada, y sobre todo hablando de la Constitución del 2010, porque a partir de ese momento, aquí habíamos vivido un periodo donde teníamos Constitución, pero en realidad no se percibía un espíritu de constitucionalismo. Sin embargo, a raíz de la Constitución del 2010, yo sí creo que esto comienza a cambiar. Y ahora mismo, de hecho, en las academias tú lo notas, ya el derecho constitucional no es una carrera que está incluida en el currículum porque la tienes que pasar o a donde tú vas simplemente a conocer la estructura del Estado. Discúlpame que te interrumpa. De los últimos 15 años, ¿tú consideras que el cambio constitucional que ocurrió en el 2010 ha sido el más significativo? Sí, claro que sí. Ha sido uno de los más significativos. No, si yo te digo, Patricia, elige uno. De los últimos 2010. 2010. ¿Por 2010. qué? Bueno, porque es una constitución completamente nueva, con un amplio catálogo de derechos humanos fundamentales, pero además reconoce al Estado dominicano, transforma la visión del Estado. Primero, porque reconoce al Estado dominicano como un Estado social y constitucional y democrático de derecho, un Estado social y democrático de derecho que tiene un significado relevante porque ya el Estado obliga al Estado a actuar pensando en el impacto de sus decisiones para garantizar el bienestar general, pero además, cuando incluye el elemento de la democracia, que está, el elemento esencial de la democracia es la igualdad, me está dando un mandato a mí como Estado de garantizar el bienestar general a todas las personas en igualdad de condiciones y aun cuando en ese lugar, en este Estado se tomen las decisiones por mayorías, estas decisiones jamás pueden impactar negativamente a las poblaciones minoritarias o a las poblaciones vulnerabilizadas. Entonces, esa idea de Estado tiene necesariamente que representar un cambio y una transformación, un gran impacto de la forma en la que el Estado se construye y se maneja. Pero sobre todo porque coloca a la persona en el centro. Ya no es el poder se impone sobre la persona, o sea, el centro de todas las políticas públicas y de todas las actuaciones del Estado tiene que estar dirigido el Estado tiene que colocar a las personas en el centro, es decir, tus políticas tienen que estar diseñadas para garantizar bienestar a esa persona, respeto a esa persona, su dignidad. Fíjate que la Constitución, cuando habla en sus primeros artículos, y muy particularmente el artículo 5, dice que el fundamento del Estado dominicano es la dignidad de las personas, la protección de los derechos humanos fundamentales. Eso es lo primero, con eso es que inicia. Y también el concepto de soberanía como lo recoge, porque ya no habla de soberanía de la nación, habla de soberanía del pueblo. Y dice, eso significa que el pueblo es quien toma las decisiones a través de sus representantes. Nuestros representantes tienen que rendirnos cuentas a nosotros. Entonces, no sé si me doy a entender, pero toda esa parte inicial de la Constitución, donde están establecidos esos principios, donde se
declara cuál es la función esencial del Estado en el artículo 8 de la Constitución, que dice justamente eso, garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales de todas las personas en condiciones de igualdad y de manera progresiva para ser eficiente o para garantizar, valga la redundancia, ese bienestar general. Y eso es una transformación, eso implica un cambio que toma tiempo, pero que obviamente requiere mucha educación, mucha campaña educativa para empoderar a las personas, para que exijan que real efectivamente esas aspiraciones que contiene la Constitución sean una realidad. Perfecto. Ahora entonces te enlazo a la siguiente pregunta. Si tenemos estas bondades en esta Constitución, en esta norma suprema aquí en la República Dominicana, a veces uno siente que entonces lo que ha quedado a deber ha sido la parte legislativa. Es decir, quizás desde 2010 y quizás alguna u otra modificación posterior haya incluido algún aspecto que haya sido beneficioso para la República Dominicana, para sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Y qué bueno que haya sido así. Pero viéndolo así de manera general, nos encontramos con tantas leyes que siguen siendo inconstitucionales, nos encontramos con tantas situaciones violatorias de los derechos humanos. Entonces aquí hay un desbalance. ¿Cómo podríamos nosotros, claro, a través del tiempo, verdad que sí, pero qué tú entiendes que pudiera agilizar el que toda la parte legislativa se vaya acomodando a la parte constitucional de una mejor manera? Mira, nosotros todavía al día de hoy, desde la Constitución del 2010, tenemos pendiente la reforma de muchas leyes que debieron reformarse para adecuarla al mandato constitucional. A propósito de eso, la pregunta. Y estamos trabajando con eso. Claro. Un ejemplo, te pongo por ejemplo el caso de la ley de función pública. Esa ley es una ley preconstitucional que tú te encuentras con postulados ahí que claramente contradicen el texto constitucional y que exige de una reforma desde que se dictó la Constitución del 2010, pero todavía estamos pendientes de eso y los jueces están haciendo malabarismos para aplicarla, a pesar de que mucho de su contenido, si los analizamos, nos damos cuenta de que entran en conflicto con este maravilloso documento normativo y protector de las personas que es ese texto del 2010. Entonces, bueno, yo pienso que estamos caminando. La Constitución del 2010 crea mecanismos para hacerla efectiva. Cosa que no necesariamente existía posteriormente o no con ese reconocimiento constitucional. Por ejemplo, con el caso de la acción de amparo. La acción de amparo se creó por vía jurisprudencial, luego vino la ley, pero vino la Constitución y convirtió la acción de amparo en una verdadera garantía de derechos fundamentales. Tú acabas de dar el mejor ejemplo, que es el tema de la ley de amparo, que primero vino una labor jurisprudencial y luego entonces la legislativa. Entonces, ha quedado a deber la labor legislativa de los últimos 15, 20 años del Congreso Nacional en sentido general. Es una pregunta. ¿Tú crees que la flaqueza de nosotros no tener quizás un mayor equilibrio, hay una parte política? Claro que sí. Necesariamente. Cuando hablamos de Constitución, esencialmente estamos hablando de cuestiones políticas. Tiene que haber... Mira, primero, todavía estamos en ese proceso. Han pasado ya 15 años y con la creación del Tribunal Constitucional se ha ido construyendo, gracias a acciones como la acción directa en inconstitucionalidad, donde una ley que no es conforme con la Constitución es revisada por el tribunal y si dice que en efecto no lo es, esto en muchos casos o se expulsa la norma que no es conforme con la Constitución o el tribunal hemos visto que le ha dicho o ha exhortado al Congreso. Poder legislativo, miren, dicten la norma que corresponden y les voy a dar un plazo para esto. Como el huye que hay ahora mismo con el Código Procesal Penal. Exactamente. Que debo decir,
quiero ver si el Tribunal Constitucional le va a dar un plazo más, como estuve escuchando, cómo es posible que ellos pretendan solicitar, que supuestamente el Congreso o el Senado quiere solicitar al Tribunal Constitucional una extensión del plazo, pero es que ya esa sentencia está dictada, ya esa es una sentencia que está dictada. Entonces, vamos a ver eso. Pero bueno, el punto es que sí, estamos en un momento que no es algo que va a suceder, no sucede de la noche a la mañana. Ahora, lo que sí tiene que haber es un compromiso de los órganos del Estado que tienen a cargo llevar a cabo esa construcción de todo el ordenamiento jurídico para adecuarlo. Y me preocupa, porque miro con preocupación lo que está pasando actualmente en el Congreso, porque además de que tenemos muchas normas pendientes de adecuar, nos estamos encontrando con debates y nuevas leyes que se han estado dictando a pesar de lo que dice la Constitución. Y a mí me preocupa mucho eso, porque parecería que falta una conciencia por parte de algunas personas que han asumido estas funciones de cuál realmente es su función y cuál es su obligación a partir del juramento que hacen de hacer efectiva la Constitución. Y yo quiero poner, por ejemplo, el caso del Código Penal. El Código Penal fue un texto que se aprobó a pesar de que dentro del mismo hemos encontrado muchos postulados que son contrarios a la Constitución. Y es por esa razón por la que ahora mismo está siendo objeto de múltiples ataques en el Tribunal Constitucional. Entonces, legislar es un trabajo del Poder Legislativo, entonces corresponde a los legisladores asumirlo con la responsabilidad y con el compromiso de hacer efectivo su mandato y hacer efectiva la Constitución, comprometiéndose con la Constitución y no con opiniones personales. Tú tienes tanta razón en eso. Sin yo conocer el área de tu expertise, ¿verdad? Pero yo siento que lo que se presentó del Código Penal era como un deseo de tener que mostrar cosas sin que necesariamente fuese lo mejor. Como, mira, antes no existía nada, pero si te pongo una manzana aquí, por lo menos podemos hablar de la manzana. Yo creo que se hizo de esa manera y no sé si en realidad ese Código Penal pudo haber sido mucho mejor. ¿Qué tú crees? Creo que sí. De hecho, yo he tenido la posibilidad de estudiar todos los proyectos que se estuvieron presentando desde el año 2020 hasta finalmente su aprobación. Y habían propuestas bastante interesantes. Yo no digo que esto no tenga este que se aprobó no tenga muchas bondades y muchas cosas buenas. Y qué bueno. Bondades, por Colmo ejemplo, sería que presentaran algo que fuera totalmente obsoleto, ¿verdad? Se tipifica el feminicidio, claro, que era una figura que era necesaria ya incluir. Ahí hay conductas como los ciberdelitos, el ciberacoso, algunas infracciones varias infracciones nuevas contra la administración pública, pero también hay la propuesta en general es muy punitivo y eso entra en conflicto directamente con el principio de progresividad de los derechos, es altamente punitivo y yo sé que eso responde más a un populismo producto de la falta de educación a la que hacía referencia al inicio de la ciudadanía o de que la información le llega como queremos construir una narrativa, como se quiere construir una narrativa a un pueblo que no tiene la educación suficiente para saber diferenciar entre lo que el mandato constitucional y lo que realmente termina sucediendo. Ahí volvemos a la falta de educación. Y esa es la clave. Para mí es la clave de todos los problemas que existen en el país.
y que se aprovecha esa falta de educación entonces para desinformar y para, a través de esas narrativas desinformativas, pues entonces ir construyendo un mundo normativo que a mí me parece que es un poco lejano a la aspiración de la Constitución del 2010. Patricia, mencionaste el Código Penal Ujú. y a mí me da un ataque si yo no te hago la siguiente pregunta. ¿Y el aborto? Bueno, Es- claro, yo creo es que nada más, obligatorio. yo creo que el tema del Código Penal y del aborto es un tema para un episodio completo. Es para un episodio completo, Pero es pero que te sí, tengo aquí, tengo que sí, escucharte. eso, bueno, obviamente yo, como sabes, Sí. he defendido un código penal que incluyera la despenalización del aborto, por lo menos en las 3 causales, y lamentablemente eso no se logró con lo que finalmente terminó siendo aprobado. Y de hecho, lo que se aprobó, aunque parecería que es algo que es mejor que lo que había antes, Ajá. no lo es, y te explico por qué. Si bien se reducen las condenas que habían, porque antes se condenaba a las mujeres con penas de 2 a 5 años, y ahí ahora la pena es de 2 a 3 años. Pero igual se persigue a todo el mundo, se persigue a la mujer, a Al quien le médico. colabora, a la partera, a Ujú. la enfermera, al farmacéutico, a cualquier persona que colabore o contribuya para que el aborto se produzca de manera provocada o consentida. Ellos dividieron lo que ya estaba consignado en el artículo 317 del código Ujú. que pronto dejará de estar vigente, Ujú. lo dividieron en esos 3 tipos penales. Y luego incluyen un nuevo tipo penal que se llama aborto provocado. Sin embargo, y finalmente incluyen una eximente que dicen que es una causal, o que algunos legisladores han salido a decir que eso incluye 2 causales, pero lo primero es que no es una causal, porque para que sea una de las 3 causales que han promovido los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales de República Dominicana, tiene que partir de la idea de que quien toma la decisión es la mujer. Lo que se diseñó y se aprobó fue un eximente al personal de salud especializado para que interrumpa el embarazo en el caso de la madre, de que la vida de la madre o el feto Está en peligro. esté en peligro luego de haberse agotado todos los medios técnicos y científicos disponibles. O sea, condiciona a que se hayan agotado todos los medios técnicos y científicos disponibles. Disponible. ¿Cuáles son esos medios tecnológicos y científicos disponibles? No lo sé. Entonces, la decisión la toma el personal de salud especializado. Solamente en el caso de que ese personal de salud especializado entienda que la vida de uno de los dos esté en riesgo. Y además es ese médico quien va a decidir si uno de los dos está en riesgo, a quién es que va a salvar. No es una decisión de la mujer. La vida de quién es que sobre la cual va a decidir. Si la vida de la mujer está en riesgo, lo más probable es que también suceda lo mismo con la vida del feto. Y si tú eliges salvar al feto, pues entonces vamos a tener una mujer que ha fallecido. Ujú. Pero además de eso, esa inclusión de esa coletilla de que siempre que hayas agotado todos los medios tecnológicos y científicos disponibles, genera mucha inseguridad jurídica, porque eso lo va a determinar un médico o un perito que va a tener que... No hay claridad Eso ahí. ahí no hay claridad. Y eso genera inseguridad jurídica. Eso es una falta de certeza, que razón por la cual, de hecho, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Beatriz, condenó a El Salvador. Le dijo, no hay unas normas que le garanticen certeza a los médicos cuando frente a estas situaciones tengan que tomar una decisión respecto de la interrupción del embarazo. Esa falta de certeza es un problema. Pero adicional a eso, vuelvo atrás, al aborto
forzado, que a mí me parece perfecto solo por la excepción que te voy a comentar. Dice que se condena el aborto forzado provocado a la mujer, y si este aborto provoca la muerte o provoca alguna lesión a la mujer y al feto, pues entonces la pena aumenta. Pero dice, excepto en los casos dispuestos en el artículo 111, que es el que establece la eximente a los médicos. Es decir, que le está permitiendo al médico realizar un aborto sin el consentimiento de la mujer. Y eso no estaba antes. No existe en el Código Penal que hemos tenido todos estos años vigentes, eso no estaba. Es decir, que no solamente que la eximente no es para que la mujer tome la decisión, sino que el médico tiene la potestad de decidir interrumpir el embarazo sin el consentimiento de la mujer. Incluso cuando ella de manera expresa diga que no desea que se interrumpa el embarazo. Y entonces, obviamente que ahí no estamos hablando de las causales. Hay legisladores que han salido a decir que hay 2 causales. Sin embargo, volvemos a la falta de certeza, porque yo a un cliente mío médico no le voy a decir, no, hazlo, que después averiguamos. Que la ley te ampara. Claro, no le puedo decir eso. Sí. Después te defendemos. Lo que le puedo decir es después te defendemos. Claro. El médico se va a querer exponer a un proceso judicial si pasa algo en ese momento. Va a querer exponerse a eso. Que precisamente tú mencionando la parte técnica de este tema, es decir, la participación de un profesional de la medicina, en numerosas ocasiones nuestra humilde opinión es más una conversación médica que jurídica. Es que el derecho penal no debería para mí es esencialmente algo del profesional de la medicina, pero muy por encima del tema político, legislativo o del tema jurídico. Pero bueno, ahí andamos. El código en general está muy marcado por ideologías religiosas y ideologías, dogmas fundamentalistas. Y lo vemos en varios de los tipos penales que están ahí y de populismo. Y esto no es correcto. Además de que también le garantiza una protección demasiado peligrosa para el ejercicio de derechos democráticos y de derechos a la libertad de expresión y el derecho a la protesta de las personas, como vimos el caso del ultraje. El código habla de que hacer un gesto a un funcionario público, incluso en un espacio privado, genera una pena gravísima por ultraje. Y eso es totalmente irrazonable. Eso es totalmente... ¿Qué gestos? ¿Cuáles palabras? Yo no puedo salir a protestar, yo no puedo exigirle a un funcionario público que cumpla con su mandato porque cualquier palabra que utilice... Es una locura. Eso es una locura. Eso es una y locura. eso está siendo también... Yo no encuentro otra forma de llamarlo. Todo eso está siendo objeto de impugnación en el Tribunal Constitucional y bueno, entonces ya estamos... todas esas impugnaciones y las sentencias que veremos venir van a ser precisamente el resultado de un ejercicio de producción normativa apartado de los mandatos constitucionales. Y eso sí me genera a mí muchísima preocupación. Bueno, esperamos que el Tribunal Constitucional siga sirviendo que siga dando estos jalones de oreja cada vez que legislativamente haya algún error por ahí, porque la verdad que hay muchas leyes que uno se queda analizándolas e interpretándolas y de verdad que chocan frontalmente. Pero bueno. Por eso el Tribunal Constitucional está todo el tiempo trabajando y va a tener mucho trabajo en los próximos meses. Y trabajó muchísimo justamente esta semana. Y entonces aquí sí ya yo quiero conversar de un tema que está en la palestra pública, que bueno, para el análisis jurídico es muy interesante, pero socialmente también ha traído mucha información y mucha desinformación. Sí, así es.
Y yo creo que la oportunidad es exquisita teniendo nosotros a la protagonista de todo esto. Patricia, ¿de qué se trató, en tus palabras, la sentencia reciente del Tribunal Constitucional respecto a la libertad de la persona, la libertad sexual que tengan quienes pertenezcan a los miembros, a las instituciones castrenses, Policía Nacional, me parece, Fuerzas Armadas? ¿De qué se trató esta sentencia? Y háblanos un poquito de lo que se hizo detrás y entonces ya la obtención de la sentencia. Bueno, como consecuencia de todo este trabajo analizando el código, los diversos proyectos de código Como penal. coloquialmente se dice en este país, este programa es tuyo. Di todo lo que tú quieras. Mira, en el 2021, mientras estábamos analizando estos proyectos de código penal, no sé si recuerdas que se debatió mucho el tema de si se le retornaba las competencias jurisdiccionales a la jurisdicción militar. Ordinaria. A la militar. Sí. Si se creaba una jurisdicción militar nuevamente, si se retornaba a ese sistema de que o si se quedaba en lo ordinario. Exacto, de que los militares pudieran A eso me juzgar refería. procesos. Ujú. Y analizando todo eso y viendo jurisprudencia y revisando las normas vigentes, nos encontramos, yo estaba con una colega que se llama Ivana Molina Peña y estábamos analizando todo esto y Ivana me dice, Patricia, ¿y esto está vigente? Y entonces me muestra este artículo de la Ley de Código de Justicia de la Policía Nacional que dice que establece como una infracción penal, Uh-huh. un tipo penal llamado sodomía. Uh-huh. Y dice que es el concúbito entre personas del mismo sexo. Uh-huh. Y que esto va a ser sancionado en el caso de los oficiales con una pena de hasta 2 años y en el caso de los alistados con una pena de 2 meses a 6 meses. Y nos quedamos en shock porque jamás pensamos que en República Dominicana habían normas vigentes que sancionaban a las personas por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, que es básicamente lo que... ¿Y qué tiempo tenía esa ley? Esa ley fue dictada por Trujillo. Uh-huh. Y luego, siguiendo la investigación, porque estábamos tratando de identificar si la norma estaba vigente o no, nos encontramos con la segunda ley, que es la que aprueba el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que tiene un texto casi idéntico. Y ambas normas están vigentes. Nos dimos cuenta de que el Tribunal Constitucional había parcialmente derogado las leyes en lo relativo a las competencias jurisdiccionales de los cuerpos castrenses, uh-huh. Pero había mantenido vigente toda la parte sustantiva, es decir, que las infracciones estaban ahí, todo para todo lo que tuviera que ver con asuntos disciplinarios y por tanto esa estaba vigente. Ya habíamos tenido conocimiento de algunos casos de personas que habían sido sancionadas con, tú sabes que a los policías y los militares los arrestan en los recintos de ellos. Militares los encuartelan. Yo no sé si tú has oído que dicen, me echaron 30 días, que no lo dejan salir. Sí. Bueno, pues entonces le ponen así era como lo estaban manejando, como sanciones disciplinarias. Para que yo a mí particularmente me contactaron para apoyar a una persona que había sido sancionada, me parece que era a 3 o 6 meses, no recuerdo bien, de arresto en el recinto, porque ella le dijo a sus colegas, en un momento de confianza, les dijo que ella era lesbiana. Y entonces la información se la pasaron a sus superiores y la castigaron por eso. Ahí comenzamos también a identificar otros casos. Hubo un caso que se hizo muy público sobre otro militar que lo grabaron teniendo relaciones sexuales fuera de su horario de trabajo, ni siquiera estaba vestido como militar y lo desvincularon. Encontramos informaciones de un antiguo jefe de la Policía Nacional que dijo que los homosexuales no pueden entrar ahí.
En el caso de la persona para la cual me contactaron a representar, íbamos a interponer una acción de habeas corpus y ella dijo que ella prefería asumir su sanción porque no había salido del closet, no tenía vergüenza, no quería que su familia se enterara y no quería perder su trabajo. Y bueno, decidimos que esto tenía que salir del ordenamiento jurídico. Y ahí comenzamos a trabajar y comenzamos a trabajar en la preparación del proceso. Luego mi colega Anderson Diro se integra y somos él y yo quien terminamos depositando la acción el año pasado, el 28 de junio del 2024. Y bueno, ya la sentencia acaba de salir en estos días y ha desatado de todo. Primero, mucho reconocimiento de que es una sentencia importante. Es un verdadero hito histórico porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional se refiere a la protección de personas que son tradicionalmente discriminadas por su orientación sexual. Es la primera sentencia que el tribunal dicta en este sentido. Y el Tribunal Constitucional dijo, y fue bastante contundente en este sentido, que esas dos normas son inconstitucionales y que ninguna norma que emane de ninguna autoridad estatal o particular puede disminuir o restringir el ejercicio de los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Y eso es un postulado sumamente importante en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo actualmente en temas de derechos humanos. Entonces, la sentencia lo que hace es eliminar unas disposiciones legales injustas que colocan en situación de desigualdad a las personas homosexuales que forman parte y siempre han existido en los cuerpos castrenses respecto de otras personas que son las personas heterosexuales. No existe una norma que prohíba a una persona heterosexual tener relaciones dentro sexuales. de los órganos. Es que la ley no habla de que sea dentro de los órganos. Okay. Y entonces, por ejemplo, los casos de los que te hablé, una fue por el solo hecho de decir, de identificarse como una mujer a la que le gustaban las mujeres. Ni siquiera fue que realizó nada. Ni siquiera dentro. fue que hizo nada. Okay. Y otro fue por haber se filtró un video de algo que estaba haciendo fuera del recinto policial y fuera de su horario de trabajo. Entonces, las leyes en ningún momento dicen, no, esto es que no puede hacerse dentro del recinto. No, la ley no habla de eso y por tanto se aplica en cualquier espacio y ha sido utilizado de manera arbitraria y discrecional. Fíjate que si tú eres un superior y quieres hacerle daño a alguien, tú simplemente te puedes agarrar de ahí para justificar una sanción disciplinaria y arbitraria, porque estos procesos, como las personas están con miedo al estigma y a la exposición y a perder su trabajo, pues no los asumen sus sanciones. Y obviamente que eso es injusto. Además de que no existe no puede existir una norma, como no existe una ley para que ninguna persona en ningún lugar de su trabajo, no existe una ley que ponga sanciones por tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dicho que esas leyes son inconstitucionales, para nada significa que ahora todo el mundo va a tener relaciones sexuales dentro de los recintos. El morbo, tú sabes que está millón. El Tribunal Constitucional primero no dijo eso y segundo es que todos sabemos y son normas, protocolos, requisitos institucionales, protocolos éticos y morales, que el lugar de trabajo es un lugar para trabajar. Y eso no está prohibido en ninguna parte, en el Código de Trabajo eso no se supone que te van a poner una sanción de 2 años por eso. La gente lo sabe eso. Esa norma obviamente que está
dirigida o estaba dirigida a una población específica. Y hablando de población específica, ¿por qué tú crees que una sentencia del Tribunal Constitucional con esa importancia, con ese arraigo de que nivela derechos, por decirlo de alguna manera, ¿por qué tú crees el revuelo social? Primero, Y de la prensa, sí. ¿qué opinión te merece? Bueno, en el contexto, como hablamos ahorita, estamos en un contexto bastante difícil en materia de derecho. Se ha vendido una narrativa en contra del avance o el reconocimiento de los derechos de todas las personas, que es importante, y muy particularmente los temas que tienen que ver con las personas LGBT. Yo pienso que lo que ha pasado a raíz de la publicación de la sentencia revela lo contrario a lo que mucha gente en su discurso mete, no, que en República Dominicana no se discrimina. Para mí me parece que lo que está pasando ahora es un claro ejemplo de cómo sí se discrimina aquí en este país. Ha pasado lo que pasa. Los sectores religiosos que se oponen a que existan estas políticas públicas, pues obviamente se han articulado con toda la fuerza y el poder que tienen para promover una narrativa de desinformación, y esa desinformación genera temor a la gente, y obviamente que la gente, porque si a mí me dicen que ahora hay una ley que permite que la gente tenga relaciones sexuales en mi espacio de trabajo, obviamente que yo voy a decir, no, pero esto ¿Qué es no, lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Pero eso es desinformación. Es decir, no le están llevando a la gente la información correcta precisamente porque quieren fomentar miedo, y el miedo como consecuencia trae ese tipo de reacciones que parece de rechazo. Sin embargo, cuando escuchamos, yo he oído opiniones incluso de juristas y de legisladores que dicen, yo no he leído la sentencia, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece eso una irresponsabilidad terrible. Sin embargo, cuando tú lees los comentarios de personas que han hecho el ejercicio responsable de sentarse a leer antes de emitir una opinión, o incluso varios medios de comunicación que se habían unido a esa campaña desinformativa, borraron sus publicaciones y han comenzado a rectificar y a decir, no, espérate, lo que la sentencia aquí está diciendo es esto, es que tú no puedes discriminar a una persona por su orientación sexual, y eso es algo muy poderoso. Entonces, qué bueno que podamos tener esta conversación, que haya sido oportuna para nuestro podcast, para llevarle, aclarar un poquito eso a quienes te escuchan. ¿Te sientes satisfecha con esa decisión? Estoy muy contenta. Sí, más allá de lo profesional. Más allá de lo profesional, te voy a decir algo que me ha pasado en estos días, y es que la cantidad de mensajes que he estado recibiendo de mucha gente que ni me conoce, ni yo conozco, y que simplemente vieron la información y han entrado a mis redes sociales y me han escrito una palabra que a mí me ha conmovido y me emociona un poquito cada vez que pienso en eso, y es gracias. Y yo pienso que ese gracias viene de que las personas que se sentían que no tenían posibilidad de vivir su vida con libertad, han encontrado en esta sentencia como un paño tibio, una gota de esperanza. Y yo creo que el Tribunal Constitucional, a pesar de que era consciente del impacto de la decisión y todo el revuelo que iba a armar, también era consciente de el impacto para las personas a las cuales fue dirigida y a quienes se procura proteger con esta sentencia. Yo creo que es una de las sentencias más importantes en materia de protección de derechos humanos que ha dictado el Tribunal Constitucional desde su creación y ser parte de eso. Creo que es algo muy bonito, y a pesar de los riesgos que cualquier persona que defiende derechos humanos o a los que se expone con este tipo de cosas, pues
ya sabe que vive, la satisfacción es enorme. Te quiero felicitar públicamente. Uno que de vez en cuando agarra la Constitución para estudiarla y va allí a ver toda esta composición tan bella que tiene la Constitución nuestra en derechos y en deberes, pues sabe que el tema de la igualdad y el tema de la libertad, pues son derechos fundamentales. Y esa es la información que siempre queremos desde nuestra humilde plataforma que le llegue a la sociedad en general. El impacto de esa sentencia, primero le invitamos a todos a que la busquen, a que la estudien. Y segundo, básicamente lo que viene a reconocer es lo que la sentencia misma dice. Hay un derecho de libertad y hay un derecho de igualdad. Y qué bueno que haya sido tú quien la hayas impulsado, puertoplateña. De puras. Tengo que decirlo. Si no lo digo, me da un yello. Y nada, quiero darte las gracias. Y déjame hacerte una última pregunta. Yo te veo en política. Ay, no. A propósito, no sé si voy a ser indiscreto, pero ya usted es una figura pública. A propósito de tu padre, que fue síndico, ahora se le dice alcalde, de San Felipe de Puerto Plata, y se le recuerda con mucho cariño como uno de los síndicos más serios que ha tenido la sindicatura hoy alcaldía de Puerto Plata. Lo digo a propósito de eso, porque sé que por tus venas corre el tema social. Claro. Pero te veo en política algún día. No sé. No es algo en lo que estoy pensando ahora, pero creo que... Pero no lo descarta. Pero lo que pasa es que esto que uno hace es política. Claro. Esto es política pura. Claro. Y eso sí es heredado totalmente de esa tribuna tú estás sí, haciendo sí, lo que sí. te corresponde. Entonces, esto es política. Esto es hacer política o impulsar políticas, no hacerlas, impulsar políticas para la gente. Entonces, mientras tanto, desde aquí, yo estoy Ya tú estás haciendo lo que te corresponde. Estoy haciendo mi parte. No me veo en otro espacio, no lo visualizo. Creo que los políticos hacen una labor increíble y tienen la potestad de transformar las sociedades cuando se lo proponen y de transformar una sociedad para que sea buena para todas las personas, pero también sacrifican demasiado y yo todavía no creo que estoy lista para ese sacrificio tan grande, aunque pudiera estarme acostumbrando. Estás asumiendo otros. Pudiera estarme acostumbrando. Sí. Patricia, mil gracias. Gracias por tu tiempo y espero verte pronto. Sí, bueno, yo creo que no quedó muchísimo por hablar. Se nos va el tiempo y de verdad, a mí me hubiese encantado durar 1 hora, 2 horas más. Pero nada, tampoco queremos abusar del tiempo que ustedes también nos ceden. Así que muchísimas gracias. Un excelente inicio de esta tercera temporada y continuamos. Así que un fuertísimo abrazo. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa.